Ya, entonces vamos a continuar. Vamos a citar primero a la distribución uniforme. Ya, la distribución uniforme, como dice acá el texto, es la distribución más sencilla que hay dentro de las variables aleatorias continuas. O sea, es el modelo más fácil de incluso en calcular sus probabilidades, en comprenderlo, ¿no? La distribución uniforme tiene una forma rectangular y está acotada por dos valores que son el mínimo y el máximo. Por eso que su función de densidad, la función de probabilidad para una uniforme, está dada por 1 sobre B menos A. Justamente B menos A es el intervalo a la cual corresponde la variable. ¿Listo? Entonces, esta es la función de densidad para una distribución uniforme. Su notación, la notación, si X tiene una distribución uniforme, vamos a poner U de uniforme, ¿no? U de uniforme, y luego vas a tener que definir el intervalo en la cual exista la función para la variable aleatoria X, ¿no? Que es cerrado, cerrado, ¿no? Así es la naturaleza de su intervalo, del A hacia un B. Gráficamente podemos observar aquí, por ejemplo, acá tenemos la gráfica de la función de densidad de una uniforme de A hacia un B, y lo que nosotros queremos calcular de pronto es una probabilidad que esté comprendida dentro de ese intervalo. En las distribuciones continuas, una probabilidad gráficamente vendría a ser pues el área que está encerrada dentro ¿no? de la gráfica de esa función. En este caso, como la gráfica de un uniforme es un rectángulo, entonces yo puedo calcular un pequeño espacio de esa porción de rectángulo. Por ejemplo, dice, si K1, ¿no? K2, o sea, si este intervalo está incluido dentro del intervalo donde exista la función del A, B. Entonces, si tú quieres calcular una probabilidad de que X varíe entre K1 y K2, simplemente lo trabajas como si fuera pues el área de un rectángulo, ¿no? El área de un rectángulo. Para poder hallar su base, restamos K2 menos K1 y su altura, ¿no? Vendría a ser B menos A, ¿verdad? B menos A, esta altura, ¿no? Porque este puntito es 1 entre B menos A por la función, pero básicamente es B menos A. Ya, entonces tenemos ahí la probabilidad de que varíe entre esos valores. Ahora, esta función acumulada, la función de distribución acumulada, se representa por f de x, y en este caso, cuando ya la distribución es conocida, ya sus funciones de distribución acumulada también ya están definidas. Entonces, a mí me interesa solo lo del medio, ¿no? Porque generalmente te van a dar una prueba para que calcules una probabilidad que varíe entre el A y el B, ¿no? Entre estos valores, o sea, dentro de estos valores. Porque no tendría caso preguntarte por aquí o por aquí, porque eso sería automático. Me dirías vale 0 o vale 1. Entonces aquí es donde te van a pedir que calcules alguna probabilidad. La media y la varianza de un modelo uniforme ya está definido en función a sus parámetros. O sea, ya solo tengo que ver cuál es el A y el B en la cual se rige mi variable con distribución uniforme y reemplazarlo, ¿no? Para hallar la media y para hallar la varianza. Entonces, la media viene a ser A más B sobre 2,
¿ok? Mientras que la varianza viene a ser b menos a al cuadrado sobre 12. La fórmula no va a cambiar. Lo que va a cambiar es obviamente los valores del a y el b a la cual corresponde, ¿no? A la cual corresponde tu distribución de tu variable uniforme. Bien, entonces ahora creo que sí, ya podemos mirar este ejemplo. ¿Listo? Este ejemplo que nos dice, se sabe que el peso, ¿no? El peso, X, de ciertos bloques de acero es una variable aleatoria continua distribuida uniformemente en este intervalo, ¿no? Incluso acá puedo borrar mejor X para que no te confundas. ¿Listo? Y a partir de ahí me piden calcular dos probabilidades. Entonces, su desarrollo, ¿no? Vendría a ser del siguiente modo. Ya, entonces primero defino quién es mi variable aleatoria. Y acá me decían, ¿no? El peso de los bloques de acero. ¿Listo? El peso, ya, el peso de ciertos bloques de acero. Entonces el peso de los bloques, ¿correcto? De los bloques de acero es mi variable aleatoria. Me dice que está distribuida uniformemente, o sea, me están diciendo que su distribución es uniforme. X tiene una distribución uniforme en un intervalo que ya aquí en el problema también me lo están especificando, de 50 a 70 toneladas. Eso quiere decir que el A es 50 y el B vale 70, ¿no? Y su distribución es la uniforme. Ya está. Ahora, a partir de ahí ya puedo trabajar lo que me están pidiendo en el ejercicio, ¿no? Ya podemos plantear. A ver, un ratito. Ya, a partir de ahí, entonces, ya puedo, eh, ya puedo ver lo que me está pidiendo el ejercicio. Por ejemplo, me está pidiendo que calcule una probabilidad. Ya, me está pidiendo que calcule una probabilidad. La probabilidad de que si se pesa un bloque seleccionado al azar, este pese por lo menos 62 toneladas. Por lo menos, o sea, como mínimo 62 toneladas. Por eso es que calculamos la probabilidad de que X sea mayor o igual a 62. Entonces, resolver esta probabilidad vendríamos a entenderlo de este modo, ¿no? Un minuto. Ya, o sea, en un uniforme, ¿no? Básicamente es como una proporción. Tu distribución uniforme te dicen que varía de 50 a 70.
pero a ti te piden calcular mayores o iguales al 62. Mayores o iguales al 62. Pero tu función solo existe hasta 70. Entonces, necesariamente vas a terminar aquí, porque ya no hay más función después. Entonces, tienes que calcular como una proporción esta diferencia sobre la diferencia total. Entonces sería, por eso, 70 menos 62 sobre 70 menos 50. Y así calculas tu probabilidad. Listo. Entonces, y acá lo vamos a mi calculadora. $70 menos 62 sobre 70 menos 50, que viene a ser 20, ¿no? Listo. Y eso viene a ser 0.4. Ya está. Lo dejas en decimales. En la parte B, ya. En la parte B te piden la probabilidad de que el peso del bloque seleccionado varíe entre 58 y 63 toneladas, ¿no? Pero no dice inclusive, así que hay que tener en cuenta ese detallito para poder formalizar, ¿no?, la probabilidad. Entonces, análogamente por aquí, ¿no? Esa probabilidad vendría a ser del siguiente modo. Listo. A ver, tenemos... A ver, todo empieza en que nosotros tenemos la distribución que varía de 50 a 70. Y en esta ocasión quiero calcular una probabilidad de que varíe entre 58 y 63. O sea, yo quiero calcular aquí. ¿Listo? Quiero calcular ahí. Ok, entonces es como una proporción. Es esta diferencia sobre la diferencia total para poder calcular, ¿no?, lo que me piden. Por eso 63 menos 58 entre 70 menos 50. Listo. Y calculamos esta probabilidad. Entonces resolvemos esa probabilidad. Tenemos ahí, vamos a ver, borramos. Listo, 6,3 menos 5,8 sobre 20. ¿No? Salió un cuarto y eso equivale a 0.25. Ya está. Allá. ¿Qué hubiera pasado si aquí, por ejemplo, me hubieran pedido haber hecho con un mayor, con entre dos valores, ¿no? A ver, la probabilidad de que el peso del bloque sea a lo más de 64 toneladas. Ya. Entonces tendríamos que plantear, a ver, la C, a lo más, o sea, como máximo, ¿listo? Como máximo 64 toneladas, ¿verdad?
Entonces, esta sería la formalización de lo que me están pidiendo aquí. Menor o igual a 64, pero el mínimo valor para un uniforme es de 50. Por eso que acá es 64 menos 50 entre la longitud, ¿no? Donde existe la función uniforme. ¿Listo? Entonces, se da de una forma bastante simple, ¿no? Tenemos por acá 14 sobre 20. Y nos queda 0.7. Listo. Entonces, eso con respecto, este ejemplo con respecto a la distribución uniforme. Aquí hay un ejemplo también, indicarles de que ustedes pueden de alguna forma mezclar distribuciones, ¿ah? Ojo, habría que tener en cuenta que sí, hay veces en que mezclo con una discreta, ¿no? Alguna continua y eso también se puede dar. Ya, a ver, la llegada de los empleados a su centro laboral se produce independientemente, dice, la llegada al centro laboral, de acuerdo con una distribución uniforme. Perfecto. En este intervalo que ya está acá definido. Luego dice, de una muestra de 10 empleados, queremos calcular la probabilidad de que 4 de ellos hayan llegado en este lapso de horario. ¿Listo? Entonces, vamos a plantear, ¿no? Definitivamente X no es peso del bloque de acero. Se cambia. ¿Está? Y ahí vamos a ver el cálculo de este ejercicio. Ya, pero eso primero inténtenlo ustedes para ver si hay participación individual. Y si no, ya yo lo resuelvo. Ya, a ver, ahí ustedes tienen el ejercicio, está en el aula virtual. A ver, jóvenes, les doy un tiempo para que puedan intentar el ejercicio. Profesora, ¿podría compartir? Listo, claro. Eh, es una distribución uniforme que va de las 8:00 a 8:25 y nos pide una probabilidad de que vaya de 8:15 a 8:20. Entonces, aplicando la fórmula, la probabilidad es 20 menos 15 sobre 25 menos 0, que es 0,2. Pero según entendí, esa es la probabilidad Hasta máxima. ahí está bien. Ya, ahora, ¿y cómo calculas lo que te Lo que pide? entendí es que esa es la probabilidad que cada uno de los trabajadores venga entre ese horario. Y para allá la probabilidad de que los 4 empleados hayan llegado entre las 8:20 y 8:15, como son de eventos independientes, los multipliqué cada uno 0,2 al cuadrado a la cuarta y me sale 0,0016. Ya, lo que pasa es que ahí hay otra distribución, o sea, está bien tu planteamiento, pero, a ver, dice, de una muestra de 10 empleados, es que ahí no estás, o sea, de una muestra de 10 empleados, voy a tomar nota de tu respuesta igual. Esa sería regla de 3 simple. No, no, no.
A ver, igual voy a tomar tu respuesta para ver con tu razonamiento, digamos, qué tanto nos acercamos a la probabilidad. Gracias, Carlos. Uy, A ver, entonces voy a resolver. A ver, un ratito, jóvenes. Ya, entonces aquí defino la variable aleatoria, definitivamente la variable aleatoria. Aquí me hablan primero sobre la llegada de los empleados al centro laboral, ¿no? Es la que tiene la distribución uniforme y me dan el intervalo en el cual está comprendido esa distribución uniforme. Entonces, vamos a poner tiempo de llegada o simplemente llegada. Al centro laboral. Ya. Según lo que dice el problema, ese tiempo de llegada al centro laboral será, digamos, de manera uniforme en este lapso de tiempo, entre las 8 de la mañana y las 8:25. Podríamos, no es factible casi colocar, digamos, colocar 8:25, podría tomar 0, ¿no? Podría ser 0, por ejemplo, los que llegaron a las 8 y 25, los que llegaron a las 8:25, ¿no? Porque finalmente hay un lapso de tiempo, o sea, llegan en un lapso de casi 25 minutos, entre 8 y 8:25 es el lapso de 25 minutos. Ya. Ya, entonces aquí, según lo que indica por acá, dice una muestra de 10 empleados, calcule la probabilidad de que 4 de ellos hayan llegado en ese lapso de horario. Entonces, voy a calcular, sí, la probabilidad, de este lado, voy a calcular la probabilidad de que los empleados de que el tiempo de llegada sea entre las 8:15, bueno, acá tendría que ponerle 15, y las 8:20, y acá tendría que ponerle 20. Esto vendría a ser, aquí colocamos 20 menos 15 entre 25 menos 0. Está. Y esto vendría a ser, tendríamos acá, 5 sobre 25. Un quinto, y eso viene a ser 0.2. 0.2. Ahora, por aquí, voy a definir otra variable que podría ser la variable y. Acuérdense que cuando hay un n, ahí de por medio está pues la distribución binomial. Y una de las características de la distribución binomial también es la independencia. Entonces aquí voy a colocar y como es una binomial discreta, sería número de empleados que llegan entre las 8:15 y 8:20. Entonces, la variable y se distribuye como una binomial. La binomial tengo que declarar mi n. Mi n sería 10, ¿no? Porque dice ahí 10 empleados. Y ahora tendría que definir mi probabilidad de éxito.
Mi probabilidad de éxito son los empleados que llegan entre las 8:15 y las 8:20, pero eso ya lo calculé acá. Allá, o sea que la probabilidad de éxito viene a ser 0.2. Entonces, a partir de ahí me piden calcular la probabilidad de que 4 lleguen. ¿Listo? La probabilidad de que de que Y sea igual a 4. Eso es lo que me piden calcular. Y como es una distribución binomial, vendría a ser la combinatoria n de k, o sea, 10 de 4, ¿listo? Por la probabilidad, por el valor p, ¿no? La fórmula de la binomial combinatoria n de k por p elevado a la k, o sea, por 0.2 elevado a la 4, multiplicado por su complemento, que viene a ser 0.8, ¿listo? Elevado a la n menos k, que viene a ser 10 menos 4 a la sexta. Y esto vendría a ser la respuesta. Entonces, tenemos por aquí, vamos a la calculadora, sería 10 combinatoria de 4 por 0.2 elevado a la cuarta por 0.8 elevado a la sexta, ¿no? Y ahí está mi respuesta, 0.088, ¿no? Que no coincide con la respuesta anterior dada, ¿no? Entonces, como le digo, acá estamos trabajando con dos variables, ¿listo? Hay dos distribuciones, dos distribuciones presentes. Y a partir de ahí estoy calculando esa probabilidad. Ya. Entonces, eso con respecto a la distribución binomial, perdón, uniforme, ¿no? Combinado con la binomial en esta última parte. Muy bien, ahora vamos a entrar a otra distribución que viene a ser la distribución exponencial. Son tres distribuciones continuas. Ya vimos la uniforme, que es la más sencilla. Luego esta de acá también es sencilla, la distribución exponencial. La función de densidad de una exponencial está dada por esta función. Mírala, porque muchas veces en el problema te van a decir que tu variable toma o sigue una distribución exponencial. Otras veces te pueden dar una función que se parece mucho a la que está aquí y tú simplemente por la forma que adopta su función la estás asociando con una exponencial, ¿no? Entonces es 1 sobre beta por e elevado a la menos x sobre beta. Esa es la función para todos los x mayores o iguales a 0. La notación, ¿no? La notación viene a ser la siguiente. X se distribuye con una exponencial de parámetro beta, ¿ok? Así vamos a colocar aquí, de parámetro beta. Beta es un valor promedio, entonces, pero se tiende a colocar aquí 1 sobre beta en la función, ¿no? Por eso que siempre hay que invertirlo para colocar el parámetro que rige a la variable x. Entonces, el valor de beta me representa simplemente a un valor promedio.
donde las características como son la media y la varianza ya están definidas en términos de su parámetro. Entonces tenemos por ahí que la media viene a ser simplemente el valor de beta y la varianza viene a ser beta al cuadrado, ¿no? O sea, es importante conocer el valor de beta y con eso tú ya prácticamente podrías indicar cuál es la media y cuál es la varianza. La función de distribución acumulada está dada por esta función. Recordemos que la función acumulada lo que te mide siempre es una probabilidad de que x sea menor o igual a algún valor, a un x, por ejemplo, chiquito, y eso viene a ser para una exponencial, solo para una exponencial, la probabilidad de que x sea menor o igual a algo es 1 menos c, voy a ponerle aquí no otra letrita, sino lo de que sea menor o igual a un k, por ejemplo, es 1 menos e elevado a la menos k sobre el valor de beta. ¿Listo? Para todo x mayor o igual a 0. Entonces tenemos que de esa forma tú calculas cualquier probabilidad, ojo, de que sea menor o igual, ¿listo? Menor o igual. Entonces, y si por ahí quieres calcular la probabilidad de que x sea mayor que algo, pues tendrías que usar complemento, ¿listo? Usar complemento y a partir de ahí utilizar esto que es lo teórico, que es lo que se sabe. Características que tiene una distribución de tipo exponencial viene a ser, ¿no? Debido a su rango, dice la variable, no toma valores negativos porque el x va de 0 al infinito, no tiene valores negativos. La gráfica, por lo tanto, va a presentar siempre un sesgo a la derecha, una cola. Y existe una curva para cada valor de su parámetro beta. La distribución exponencial se usa generalmente para describir la vida útil de un dispositivo, ¿no? Hasta que falle. Y beta, ¿no? Me representa al promedio de la vida útil. Entonces vamos a ver este ejemplo. Ya, entonces vamos a ver este ejemplo. Dice, el ingeniero de planta de una línea aérea sabe que la duración promedio de los neumáticos de las avionetas es de 1,5 años. Si la duración de los neumáticos tiene una distribución exponencial, ¿ok? Entonces ahí nada más ya estoy definiendo mi variable aleatoria. Mi variable aleatoria es la duración de los neumáticos de las avionetas. Por dato del problema me dice que sigue, ¿no? Esa duración sigue una distribución exponencial y su beta vale 1,5, dato del problema. Ya cuando tienes definida tu variable y además sabes la distribución, o sea, el valor de su parámetro, entonces calcular estas probabilidades ya se hace más sencillo. Entonces, para la parte A, queremos calcular la probabilidad de que los neumáticos duren a lo más 1,6 años. A lo más 1,6 años sería como máximo 1,6. Por lo tanto, la probabilidad de que x sea menor o igual a 1,6. Y como es menor o igual, correcto, justo una menor o igual se calcula con esta fórmula. Sería 1 menos c elevado a la menos k, que es este valor, sobre el valor de beta, que es 1,5. Entonces calculamos esta probabilidad y vendría a ser, ¿no? Sería 1 menos E, que es la base de los
neperianos, ok, 1 menos C elevado a la menos 1.6 sobre 1.5. Está. Y nos quedó 0.6558. Ya está. En la parte B, ¿cuál es la probabilidad de que los neumáticos duren más de 2 años? Más de 2 años, o sea, mayor a 2. Pero resulta que mayor a 2, ¿correcto? Mayor a 2 vendría a ser 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual, ¿no? Lo estoy trabajando por complemento. ¿Y por qué por complemento? Porque yo tengo la forma como justificar un menor o igual. Ok, eso sería 1 menos, ¿no? Y acá, la probabilidad de que X sea menor o igual a 1, perdón, a 2, vendría a ser 1 menos el valor de E elevado a la menos 2 sobre 1,5. Sí, espérense. Vamos a poner acá. Ya. Claro que el 1 con el 1 se va a restar, ¿verdad? Se va a restar, y menos por menos va a dar más. Entonces, al final es como calcular simplemente esto de aquí, ¿no? Y vendría a ser el E, entonces vamos a la calculadora, sería el valor de E, ya está, elevado a la menos 2 sobre 1.5. 0,2636. Ya está. ¿Listo? Entonces, esa sería la respuesta. Ahora, por acá me dicen, ¿no? Me dicen, la gerencia de la línea aérea está evaluando la posibilidad de cambiar de proveedor. Ok. Entonces, eso es lo que va a hacer, evaluar si va a cambiar de proveedor. Pero ¿cuándo lo va a hacer? Sí, dice, si el tiempo mínimo del 25% de los neumáticos que duran más es menor a 1,8. Ok. Entonces, el mínimo del 25% de los que más duran, me están pidiendo el percentil 75. Eso es lo que quiero calcular. Pero un percentil siempre se enuncia, ¿no? Porque lo que estamos calculando es esto, mira. Listo. A ver. El 25% de los que más duran, teniendo en cuenta que siempre pues los percentiles están ordenados de menor a mayor, entonces el 25% de los que más duran sería pues el que está pegado a la derecha. Y este puntito sería su valor mínimo. Por eso decimos que esto es el percentil 7,5, ¿verdad? Entonces, esto es el percentil 7,5. Por eso, pero esto de acá viene a ser la probabilidad de que X, porque esto es así, 0,75, ¿no? Y acá están los valores menores, ¿verdad? En este grupo, por eso que esto se plantea. La probabilidad de que cualquier duración, ¿no? Porque X es la duración del neumático, la probabilidad de que cualquiera de estas duraciones no sean menores a
a un valor cualquiera, tiene que ser igual a esta probabilidad, es de 0.75. ¿Listo? Por eso es que estoy planteándolo de esa forma. Ya, entonces ahí ya tengo esto de aquí, pero un menor igual es simplemente la fórmula. Eso viene a ser 1 menos e elevado a la menos k sobre el valor de beta, que es 1.5. Y esto seguiría siendo 0.75. Muy bien, calcular esto es tomar logaritmos neperianos, ¿no? Y despejamos, y de ese modo el valor de K resulta 2.0794. O sea, ese, digamos, vendría a ser el tiempo mínimo, ¿correcto? Del 25% de los que tienen mayor duración, y si es menor a 1.8, ok, me salió mayor a 1.8. ¿Listo? Este valor salió mayor a 1.8. Y como salió mayor a 1.8, a ver, esto es simplemente para comparar la condición. Ya, me decía, es que va a cambiar de proveedor si sale mayor, perdón, si es menor a 1.8. Va a cambiar de proveedor si es menor a 1.8. Pero no salió menor a 1.8, salió mayor a 1.8, ¿no? Entonces esto es, vamos a poner aquí, falso. O no cumplió en todo caso, ¿no? No cumplió. Ya, no cumplió. Por lo tanto, no cambiará de proveedor, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué tal lo hacen ustedes con este ejemplo. Ya, y me indican. Me indican, jóvenes. Está en su aula virtual. ¿Listo, chicos? ¿Terminaron el ejercicio? A ver, estoy esperando a ver quién plantea el ejercicio. ¿A la persona puedo compartir? Sí, sí, Carlos. El ejercicio, cuando en el ejercicio, X la puse en función de miles de millas, la media de millas es 20.000 millas, y nos piden luego las probabilidades de que X tenga como máximo 10.000 millas, es decir, que X sea menor o igual que 10. Usando la fórmula me salió 0.3935. Luego nos piden que está entre 16.000 millas y 24.000 millas, y eso lo coloqué así, que es igual a que X sea a, la, a que X sea menor que 24.000 millas, menos que X sea menor que 16. Y operando me sale 0,1481. Y luego que el último problema, la última fase nos dice que sea X sea mayor que 30.000, que mayor o igual que 30.000 millas. Así es. Y esto luego se saca por complemento y
sale la operación, el número de Euler elevado a la menos 30 sobre 20 y me sale 0,2231. Claro, muy bien, está correcto. Gracias, Carlos, ya te apunté. Entonces ahí tienen la solución del ejercicio que estaba propuesto, ¿ok? Y bueno, y vamos a dar ahora sí un intermedio, jóvenes, 20 minutos y regresamos para explicar la distribución normal, ¿correcto? Y esas serían las tres evaluaciones, las tres distribuciones continuas que se tomaría el día jueves. ¿Listo? 20 minutos. Dime, Hans. Eh, vi una mano levantada. Ya, vamos a empezar. Ya no te preocupes. Listo. Entonces terminamos con la distribución normal. La distribución normal, bueno, es la distribución más importante de las continuas. Esta distribución, dice, se aproxima a las distribuciones de frecuencias observadas. ¿Recuerdan cuando hacían su histograma? Hacíamos el histograma y tratábamos de ver si por ahí podía pasar una curva, ¿no? Similar a lo que es la campana de Gauss. Muchas medidas naturales y físicas, dice como peso, altura, ventas, algo que tenga que ver con una variable continua, podrían ser modeladas a través de la distribución normal. La curva normal tiene una forma de campana, es simétrica con respecto a la media, la mediana, la moda, ¿correcto? Si son iguales, justamente se van a concentrar en ese punto donde se va a observar la simetría, ¿no? Y la función de densidad o de probabilidad está dada por esta función, de modo tal que para calcular una probabilidad yo tendría que integrar esta función. La desventaja sería de que no se podría calcular, dado que esta Profesora, función, ¿sí? creo que no está compartiendo pantalla. No estoy compartiendo pantalla, qué raro. Ah, ya, ahora sí, ¿no? Ya, entonces estábamos hablando de la distribución normal, que es una distribución muy utilizada, ¿no? En variables de medidas naturales, ¿no? Variables naturales y físicas. Esta característica de la simetría es justamente cuando las tres medidas, media, mediana y moda, van a coincidir en un mismo punto y la función de densidad está dada por esta expresión. Calcular una probabilidad sería en base a la integración de esta función. Sin embargo, esta función es no integrable, lo cual hace que por ese lado no podamos calcular probabilidades. Para poder modelar a una variable con un comportamiento normal, necesitamos tener sus parámetros. Y para una distribución normal se debe reconocer dos parámetros. El primero es su media y se denota con la mu, ¿correcto? Y el segundo es su varianza y está denotado por sigma cuadrado, ¿no? Acá mismo te lo vuelvo a hacer mención, la media, que es la esperanza de la variable aleatoria, viene a ser mu, y la varianza viene a ser sigma cuadrado. Bien, entonces, para poder empezar ya a calcular probabilidades, se idea, correcto, el uso de trabajar con una tabla, con esta tabla que también lo he colgado ahí, que se llama la tabla de la distribución normal estándar. Entonces, para esta tabla necesito estandarizar la variable. Si la variable no está estandarizada, no puedo utilizar la tabla.
¿Y cómo se estandariza? Se estandariza haciendo esta conversión para que sea una normal estándar a la variable, ¿correcto? Hay que quitarle su media y hay que dividirlo entre su desviación estándar. Entonces, de ese modo, ya la variable se torna estandarizada. Bien. Cuando una variable está ya estandarizada, o sea, es una normal estándar, lo que hemos hecho es, hemos calculado su media, que va a ser 0, y su varianza, que va a ser 1. Y ya con parámetros conocidos, entonces simplemente es saber hacer la lectura correcta de esta tabla de la distribución normal, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que la distribución normal, ¿correcto? O la tabla solo te puede leer probabilidades de algo, ¿correcto? Que sea menor o igual a un cierto valor. Si tú quieres calcular un mayor, no lo va a hacer la tabla directamente. Tendrías que utilizar tu complemento, porque la tabla solo lee los menores iguales, ¿no? Ahí está, ¿no? En las tablas estadísticas. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo es solamente para que puedas calcular o para que puedas utilizar la tabla. Listo, vamos entonces. Ya, vamos a trabajar un ejemplo que es lectura. ¿Listo? Que es la lectura de la tabla. Entonces, la primera, por ejemplo acá, la primera que me dice la probabilidad de que Z sea menor a 0.24. Entonces, esto vendría a ser igual, ¿no? Entonces, vamos a la tabla. Entonces, nuevamente aquí, la tabla de la distribución normal, ¿listo? En una continua, da lo mismo leer el menor o el menor igual. Es lo mismo, ¿ok? O sea, la tabla se presta muy bien para calcular la probabilidad de que X sea menor a un A o la probabilidad de que X sea menor o igual a un A. ¿Listo? Menor o menor o igual da lo mismo para el cálculo, Pero obviamente tú tienes que plantear correctamente, ¿no? Al margen del cálculo. Entonces, aquí me piden calcular la probabilidad aquí de que Z sea menor a 0.24. Entonces buscamos aquí en la columna Z, ¿listo? Buscamos aquí 0.24 dice. Entonces 0. Acá está 0.2 y el segundo decimal lo vas a leer arriba. Entonces 0.24. Y donde se cortan este resultado vendría a ser tu probabilidad. O sea, 0.59483. ¿Listo? 0.59483. Ya está. Ahora, la tabla también te lee para los valores negativos, claro, por supuesto, pero no te va a leer un mayor. Entonces acá tienes que utilizar lo que es el complemento. 1 menos, primero lo convertimos, sería la probabilidad de que Z sea menor o igual . ¿Listo? Sea menor o igual a menos 3.56. Ahora sí lo va a leer la tabla. Y sería 1 menos, ¿está?
Y como lee negativos, buscas menos 3,56. Los negativos están aquí. Entonces sería acá menos 3,50 y el segundo decimal lo tienes aquí arriba. Entonces, menos 3,56 vendría a ser 0,30 y 185. Listo. Haces la diferencia y ahí sale tu probabilidad. Por acá. Si tú quieres calcular una probabilidad de que tu z esté entre dos valores, ¿no? Entonces acá esto viene a ser dado del siguiente modo, ¿no? Entonces es como tú tienes algo así. Vamos a ver, ¿no? La distribución normal. Tú quieres calcular la probabilidad de que z varíe entre 0,30 y 0,59. Tú quieres calcular esto de acá. Entonces, pero como mi tabla lee los menores iguales, ¿correcto? Entonces, yo diría, sería calcular todos los menores iguales a 0,59 y le voy a restar todos los menores iguales de 0,30, ¿no? Entonces, esto de acá equivale a z menor a 0,59 menos la probabilidad de que z sea menor a 0,30. ¿Listo? Esto lo lee la tabla y se puede calcular esta probabilidad haciendo una diferencia. ¿Ok? Listo. Y en la parte, en la última parte, te dan al revés, ¿no? Te dicen que calcules el valor de C para el cual se cumple que su probabilidad es 0,63307. Entonces, no vamos a hacer interpolaciones aquí, por lo tanto buscaré el valor que más se aproxime a esa probabilidad, ya sea por la derecha o por la izquierda. Como es un menor, eso hace que la lectura sea directa. Busquen 0,63307. Lo buscamos dentro. 0,63, aquí está. 0,63307 le corresponde a 0,34, ¿no? 0,34. Ese es el valor de C. Aquí lo encontré directo, pero si no estuviera directo, tú te fijas cuál es el más cercano al valor que estás queriendo encontrar y ahí, digamos, haces tu lectura. Ya, bueno, eso es cuando es Z, porque Z es una distribución normal estándar. Pero ¿y qué pasa cuando no tengo una distribución normal estándar? Como por ejemplo esta de aquí, ¿no? Esta de aquí. Entonces, vamos a ver. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando tengo este tipo de ejercicios? Entonces vamos a resolver este ejemplo. Está aquí, lo voy a hacer por aquí, para que tenga más espacio. Dice,
La cantidad de dinero destinado al ahorro mensual de los clientes de un banco es una variable aleatoria que tiene distribución normal. Ok, entonces mi variable X estaría dado, correcto, por la cantidad de dinero destinada al ahorro, ¿no? Esa es mi variable. Ahora, por dato del problema, se sabe que X tiene una distribución normal, ¿no? Con una media, mu me representa la media de 400 soles y una desviación estándar, solo sigma, igual a 80. Ya está. Cuando ya tienes ahí los parámetros, ahora en la parte A empezamos a calcular. Dice, calcula la probabilidad de que el cliente ahorre, ¿no? La cantidad ahorrada sea menos de 450. Ya. Para calcular esta probabilidad yo tengo que convertir a X en una Z. Pero ¿cuándo X se va a convertir en una Z? Cuando estandarices. ¿Y cómo se estandariza? A este 450 le vas a restar la media, siempre la media, y lo vas a dividir entre su desviación estándar, que es 80. Solo así garantizas que se haya estandarizado. Entonces Z sea menor. Aquí nos queda, te puede salir un valor negativo, no hay problema, la tabla lo lee, un valor positivo, negativo, o sea, no hay problema en el signo que aquí te salga. Entonces, ahí hacemos la operación y nos queda 0.625. Sin embargo, para hallar probabilidades, la tabla solo lee con 2 decimales. Entonces, haz tu redondeo correcto, tu redondeo normal, el que siempre estás acostumbrado a hacer, y sería 0.63. Entonces, ya cuando vayas a la tabla, ¿listo? Ya cuando vayas a la tabla, entonces buscamos 0.63 y lo tenemos por aquí, ¿no? 0.63 y sería esta probabilidad de acá. Entonces, eso ya viene a ser igual a 0.73565. ¿Listo? Y solo así estarías calculando tu probabilidad. Aquí es con uso de tablas. Entonces, para la parte B, en la parte B te dicen que calcules la probabilidad de que se ahorre más de 360 soles, o sea, de que mi X, que es mi cantidad de dinero ahorrada, sea mayor a 360. Pero esto no lo voy a poder trabajar si es que no uso el complemento para que pueda hacer uso de mi tabla. Por complemento sería así. Ahora estandarizo. La X pasa a ser una Z. ¿Cuándo? Cuando a 360 le reste su media, que es 400, y lo divida entre 80. Entonces, 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual, y ahí de hecho va a salir negativo, ¿verdad? Saldría negativo, y nos estaría quedando 0. Negativo 5, ¿no? Entonces sería menos 0.5. Ya está. Entonces acá tendríamos así, sería 1 menos, y ahí viene a ser ya tu cálculo de probabilidad. Entonces veamos el negativo de 0.5, negativo, acá está, menos 0.5, y sería
con 0, ¿no? Menos 0.50 en todo caso. Menos 0.50 es este de acá, 0.30854. 0.30854. Acá siempre trata de utilizar todas las tablas que te bota, todos los decimales que te bota la tabla. Bien, entonces ahí haces la diferencia, ¿no? Y sale tu resultado. En la parte C te dicen que calcules la probabilidad de que la cantidad ahorrada varíe entre 350 y 500. ¿Ok? Primero voy a hacer la estandarización. Para hacer la estandarización al 350 le he tenido que quitar 400 y dividirlo entre 80. Solo así el X se convierte en Z. Acá también 500 menos 400 entre 80. Ya está. ¿Listo? Y esto vendría a ser la probabilidad, y acá tendríamos 350 negativo, de hecho, negativo, ¿verdad? Ahí nos va a quedar 50 sobre 80, y eso venía a ser 50 sobre 80, 0.63. ¿Ok? Sería menos 0.63. Acá sería Z y análogamente por acá sería 500 menos 400. Bueno, ahí sería 100 sobre 80. Sería 1.25. Luego decimos que esto equivale a la probabilidad de que Z sea menor a 1.25 menos la probabilidad de que Z sea menor a 0.63. Esto ya lo tiene la tabla, esto de acá también es lectura de tabla, reemplazas, restas y ahí tienes tu probabilidad. A ver, en la parte D. En la parte D, ¿no? En la parte D dice, ¿cuál es el ahorro mínimo? ¿Ok? El ahorro mínimo para estar en el 25% de los que más ahorran. ¿Ok? Entonces te están pidiendo el percentil 75. Pero un percentil siempre se pone así. Probabilidad de que X sea menor o igual a un K, le voy a poner. K representaría mi percentil, ¿no? Es igual a 0.75. Ya, pero esto de acá también lo tengo que estandarizar. En lugar de X, lo convierto en Z. ¿Cuándo? Cuando el valor de K, que es tu percentil, le haya quitado la media, que es 400, y lo haya dividido entre 80. Y esto seguiría siendo igual a 0.75. Luego, este valor, el K menos 400 sobre 80, vendría a ser, tendría que ver en mi tabla para 0.75, ¿correcto? ¿Qué valor sería toda esta expresión? Entonces, buscamos en la tabla 0.75. Ya, por acá. Acá está, ¿no? 0.75 desde acá. O sea, estaría entre estos dos valores. Ahí estaría el 0.75. Entonces, no vamos a utilizar interpolación, solo tendría que ver de esos dos valores cuál está más cerca a 0.75.
Entonces, podríamos restar, ¿no? Si ustedes quieren, podríamos restar 0,75 menos 0,74857 y por un lado tenemos 0,00143 y por el otro lado se pasó en 175, o sea, el que está más cerquita a 0,75 es el primero. ¿Listo? Este valor está más cerca a 0,75. ¿A qué valor le corresponde? A 0,67. O sea, esto equivale a 0,67. Ya de ahí simplemente es despejar el valor de K, ¿no? Multiplicando a 80 por 0,67, ¿no? Y a ese resultado le vamos a sumar, porque 400 va a pasar hacia el otro lado, y nos va a quedar 453,6. Entonces, K es 453,6, ¿no? Y así estarías trabajando lo que tenga que ver con percentiles, ¿no? Con percentiles. Ya. Entonces, en la parte E, ¿no? En la parte E, vamos a plantearlo. Acá está. En la parte E dice, ¿cuál es el ahorro máximo para estar en el 8% de los que menos ahorran? Bueno, ahí es directo. Me están pidiendo el percentil 8. Eso es lo que tengo que calcular. Igual, ¿no? Que el anterior, pero un percentil siempre viene a ser planteado del siguiente modo. Sería la probabilidad, ¿correcto? De que X sea menor o igual a un K. Esto sería 0,08, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya estandarizas, ¿no? Lo haces como estamos acostumbrados a trabajar aquí. En la parte F. En la parte F dice, si se elige al azar 4,000 clientes, ok, calcula el valor esperado del número de clientes que ahorran más de 500 soles, ok. Entonces, desde el momento que hay un N, ¿no? Un N, por ahí podríamos trabajar una distribución binomial, porque yo podría decir, claro, yo calculo mi probabilidad de que los clientes ahorren más de 500 y eso vendría a ser mi éxito. ¿Listo? La probabilidad de que ahorren más de 500 lo calculo con la distribución normal y es mi valor P para la binomial, ¿no? Entonces, en la binomial ya tengo mi N, que es 4,000, ya tengo mi probabilidad de éxito y con eso calculo la esperanza y recordamos que la esperanza en una binomial es simplemente multiplicar el N por el P. ¿Listo? El N por el P. O sea, algo así. Defines bueno, calculas tu probabilidad de que se ahorre más de 500, mayor a 500. Tendrías que utilizar complemento y todo eso, pero eso viene a ser tu P de la binomial. Eso viene a ser tu N, el 4,000. Y como ya tienes el N y el P, entonces la esperanza, correcto, vendría a ser N por P. Listo, ¿no? Entonces, esto es la distribución normal. ¿Ya?
Y un ejemplo muy parecido está aquí en la parte que está aquí. A ver, veamos. Lectura de tablas. Son tres letritas. Listo. A ver, jóvenes, ¿quién puede resolver este ejercicio? Y de acuerdo a eso me indican. La tabla está en el aula virtual, por si acaso. Ya, a ver, trabajen ese último ejercicio para ya terminar. ¿Listo, Joel? Sí, profesora, ¿podría compartir pantalla? Sí, por supuesto, presentamos. Sí, se visualiza, ¿no, profesora? Sí, todo correcto. Ok. El ejemplo que usted nos había brindado es el siguiente, ¿no? Que un fabricante de televisores asegura el tiempo medio por el cual lo tomé así, el valor de X, no la variable, el tiempo de funcionamiento sin falla de los aparatos. Y el de abajito sería la anotación, con Correcto. el tiempo medio de igual a 2 y con una desviación estándar de 0,25. No nos dicen que es una distribución normal, entonces aplicamos los siguientes pasos, ¿no? Para el inciso A nos dice que nos pide la probabilidad de que el tiempo sea menor que 2,5 años. Entonces lo planteamos del siguiente modo, pero aquí aplicamos la de la desviación estándar, perdón, sí, distribución normal. El 2,5 menos 2 sobre 0,25, que sería la desviación estándar. Nos saldría 2. Entonces buscamos en nuestra tabla que sea menor de 2 y nos sale el valor de 0,9772. Sería el de aquí, 72,5. Bueno, que me faltó el 5. Para el inciso B dice determinar la probabilidad de que el tiempo de funcionamiento se encuentre entre los rangos de entre 1 y 1,75 años. De la misma forma aplicamos 1 menos 2 sobre 0,25 igual para 1,75, ¿no? Y procedemos, nos queda estos valores de menos 4 hasta menos 1. De la misma forma, esto se despliega como una diferencia. Y para el valor de menos 4, lo que hice, profesora, fue, como no encontré menos 4, opté por tomar este valor, el de menos 3,99. Claro, o también, o sea, está bien, pero si te das cuenta, el valor, ¿a qué valor tendería? Si me dicen, por ejemplo, menos 5, cada vez es más pequeñito, ¿no? Ujú, sí, profesora. Entonces Entonces, prácticamente sería cero, prácticamente. Pero está bien, tomar el último valor prácticamente va a salir chiquitito. ahí, profesora. En todo caso, de repente, por ejemplo, no apareció acá en la tabla, lo tomo como cero, como que tiende a cero, ¿no? Exacto, así como también en el otro valor, porque la tabla solo está de menos 3,9 a menos 3,99 hasta, es como de menos 4 a 4, por el otro extremo también. Ah, ya, ok, Y profesora. ahí en el otro lado sería, tiende a 1 y acá tiende a 0. Ok, profesora. Entonces, en este caso, bueno, saldría entonces el mismo valor. Ujú. Para el inciso C nos pide que el fabricante garantiza reemplazar gratis cualquier aparato de televisión cuya duración sin falla sea menor que K años, lo cual lo vamos a estimar. Y dice de tal modo que solo el 1% de los aparatos vendidos tenga que ser reemplazado. Claro. Entonces tomé el percentil de 1, Ujú. que vendría a ser 0,01, esta sería la anotación. De la misma forma, el Z menor que K-2 es entre 0,25. Procedemos a igualar esto con 0,01 y nos dio el valor de K es igual a 2,0025. Así es. Listo, muy bien, Joel, muchas gracias. Gracias, profesor. Y anoté tu participación. Listo.
Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí están las tres distribuciones continuas, la distribución uniforme, la exponencial y la normal. Recordemos que algunas distribuciones se pueden trabajar, por ejemplo, con la binomial, con la Poisson, ¿no? Puede haber eso. Y en base a estas distribuciones estaríamos dando la actividad colaborativa el día jueves, ¿no? Hasta ahí nos vamos a quedar. Muchas gracias y ya nos vemos el jueves. Hasta luego, jóvenes. Que tengan buen día. Sí, dime, Josué. Sí, profesora, no sé si me llegó a revisar, porque no sé, la otra vez le comenté que le había enviado Ay, de por correo. verdad, tienes razón. No. Ay, voy a anotarlo aquí. ¿Tu apellido cuál es? Arista López, profesora. Arista Josué. Sí, profesora. Eso lo enviaste al correo. Ya. Ya yo lo busco con tu nombre el correo. No te preocupes, ahí te responde Gracias. ella. Ujú. Muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces, si no hay más observaciones, hasta ahí nos estamos quedando. Nos vemos después, jóvenes. Gracias.